conocimiento regularmente se integra por un sujeto o persona que conoce o capta algún aspecto de la realidad, el objeto por conocer. La actitud del hombre primitivo para percibir al mundo que lo rodea se manifiesta en dos variantes. La primera, en cuanto a la aprehensión del objeto a través de los sentidos, es decir, captando sensorialmente al mundo exterior. La segunda, a través de la atribución de ciertas facultades animistas a dichos objetos. La captación de fenómenos cuyos objetos recaen sobre las personas marca modelos de pensamiento. El primero crea la existencia del objeto, ya sea porque se le representa mentalmente o porque las sensaciones a través de los cuales lo percibió le permiten considerarlo y crearlo en su propia mente, independientemente de que el mismo exista. El segundo pensamiento refleja un objetivismo en cuanto al conocimiento en sí, solo lo que existe físicamente hablando, es lo que puede ser cierto como objeto de pensamiento. Por último, el pensamiento dialéctico es interpretado por el sujeto a través no solamente de sus sentidos, sino por medio del razonamiento y de los juicios que le permiten. El primer nivel de conocimiento se conoce como primario o vulgar. Es la relación de conocimiento que se establece entre un agente y el mundo exterior. Puede ser el producto de la apreciación subjetiva y sensorial del objeto que se conoce. Este puede ser explicada, descrita y valorada. El segundo es conocido como racional o crítico. Este es todo lo contrario a lo que pasa en el conocimiento primario, ya que la sensación se agota al ser percibida por el sujeto. Este conlleva de dos conceptos. El primero, conocimiento filosófico, es la identificación y demostración de valores permanentes, es decir, los que han observado los individuos como concepción de moral y en su vida colectiva, o sea, de moral social. Segundo, tenemos el empírico técnico, que son reglas aplicables que permiten modificar o accionar sobre la realidad del mundo exterior. Este es uno de los dos tipos de conocimiento que José Luis López Cano distingue. Trata de descubrir y formular en términos generales las condiciones en las cuales acciones de diversos tipos y sus explicaciones son los enunciados resultantes de conductas predeterminadas. El conocimiento científico se caracteriza por tres elementos. Primero, la objetividad. El sujeto deja a un lado las características naturales del objeto por conocer y tenga apariciones personales. Segundo, racionalidad. El sujeto partirá de sus observaciones y encontrará elementos racionales. Esto con la finalidad de asociar conceptos, ordenarlos en un sistema y crear teorías. Tercero, sistematicidad. Esto quiere decir que el conocimiento científico se produce dentro de un sistema, en el que se respeta una jerarquía y guardan relación entre sí y la factibilidad es lo que parte de hechos que se dan en la realidad. La trascendencia genera instrumentos que permiten replantear, remodelar o aplicar el efecto de ciertos hechos para generar otros nuevos. El análisis desintegra el objeto en sus partes para llegar a un mejor conocimiento. La demostrabilidad y verificabilidad es el hecho de verificar la existencia de dicho objeto. Este puede ser a través de la experimentación o de los juicios de la lógica y de la experiencia. Metódica. Esta se debe de demostrar y comprobar la hipótesis planteada sobre el problema por resolver o ya resuelto. Esto se hace a través de técnicas y métodos adecuados. La predictibilidad es entender el comportamiento de un fenómeno del momento presente, igualmente entender la del futuro y la del pasado, pero la predictibilidad permite modificar el comportamiento en beneficio social o simplemente predecirlo, ya sea del futuro o del pasado. La terminología implica la eficacia y la eficiencia, esto teniendo una connotación clara y precisa, al igual que tener un valor semántico admitido. El simbolismo puede ser expresado simbólicamente, ya que ante la inadecuación de los hechos al supuesto, las consecuencias tienen efectos distintos. Por ejemplo, el supuesto jurídico por cumplirse es A, pero si no se cumple debe ser B, y si B no se cumple, entonces debe ser C. La comunicabilidad debe tener las condiciones necesarias para que suceda o se realice aquello que se indica a través de la comunicación. El último elemento que hará que este sistema funcione y se lleve a cabo es la utilidad, lo cual debe ser útil para la sociedad. La ciencia es el deseo de hallar explicaciones que sean al mismo tiempo sistemáticas y controlables por elementos de juicio. Constituyen pensamientos científicos y nos acercan a la noción de la ciencia. Para tener una definición más acertada sobre la ciencia,
podemos contemplar a estos dos autores quienes dieron su opinión. El primer autor dijo que la ciencia busca resolver hechos o problemas que así lo requieran mediante respuestas adecuadas a través de la observación, la hipótesis y la prueba. Mientras el segundo autor que aparece en la pantalla dijo que la ciencia es analítica, empírica, descriptiva, explicativa y susceptible de demostrar que sus principios son falsos o válidos. Con lo dicho anteriormente, podríamos decir que la ciencia está constituida por el conocimiento metódico, cuyo contenido es de certeza constructiva y de validez universal. El método es una forma de proceder o actuar en cierto campo. Asimismo, por método podemos entender la forma de ordenar una actividad para conseguir un fin determinado. El método conlleva de 4 etapas. La primera es la identificación de un problema. La segunda es la formulación de una hipótesis que resuelva el problema. La tercera, comprobar la hipótesis. Y la última etapa es la construcción de leyes, teorías o modelos. La técnica es el conjunto de reglas que implican el uso, identificación y clasificación de las fuentes de conocimiento en una investigación científica, mientras que la práctica es la forma en la que el individuo pone en acción. La investigación científica es una actividad humana de carácter social. A través de indicios que le proporcionan las fuentes, descubre o presume la existencia de cosas nuevas, comprobando sus conclusiones. El pensamiento problemático, según Hartmann. El conocimiento y la investigación científica se desenvuelven en varios procesos compuestos por momentos, para obtener conclusiones o descubrir nuevas verdades. La etapa fenomenológica es la que conoce el carácter del objeto, ya sea que tenga una existencia real o una conformación ideal. Ya realizada la primera etapa, pasamos a la aporética. Es entonces cuando puede plantearse diversas interrogantes sobre las características del objeto. Deben ser resueltas a través de la comprobación de la hipótesis. Cada proceso de la investigación conlleva de distintos procesos para poder llevarse a cabo, pero en términos generales, a continuación, explicaré cada proceso. La conceptuación es la primera fase a la definición o conocimiento de la naturaleza del objeto seleccionado para la investigación. Este segundo proceso se refiere a que existen reglas para identificar la naturaleza de un objeto, puesto que se requiere la observación, del análisis de las fuentes, verificación de un fenómeno, ya sea de manera empírica o teórica, debidamente fundamentada. En términos generales, este último proceso se refiere a las fichas o unidades de información, mismas que permitirán la clasificación de la información obtenida. Todas aquellas acciones, observaciones, fuentes, problemas, hipótesis y comprobación que constituyen los resultados de la investigación.